Sí, sí.
Bien, buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, viendo lo que nos faltan de los nematerimintos. Bien. Vamos a ver ¿Ella hoy molesta, día. doctora? ¿Perdón? Recién me conectó, estaba preguntando si ya llamó lista. No. Vamos a ver a las funcionarias, que ya las mencionamos en la clase práctica. La parasitosis, la enfermedad, recibe el nombre de uncinariasis. ¿Ya? Esta uncinariasis es una geohelmintiasis, entonces ya sabemos que el término geohelminto indica que son gusanos, ¿no? Gusanos helmintos, que necesitan ¿de qué? Necesitan de la tierra, ¿no? Para la maduración, en este caso, de las larvas. Les dije que existían dos uncinarias, que era el Ancylostoma duodenalis, que es este, y el Necator americanus, que es este de acá, ¿no? Que ambos son parásitos hematófagos, por lo tanto van a ocasionar un cuadro de anemia en el paciente. La enfermedad, la parasitosis, también recibe el nombre de anquilostomosis cuando es producida por el Ancylostoma duodenali, y por cualquiera de los dos también se denomina anemia tropical, justamente porque estos parásitos, al ser hematófagos y al succionar gran cantidad de sangre, entonces hacen que el paciente presente cuadros de anemia. Además, como ya les había explicado en la clase práctica, no solamente el paciente pierde sangre por la sustracción por parte de estos parásitos, sino también porque estos tienen la característica de migrar constantemente. Entonces, primero están localizados en un lado, se sueltan, se van para otro lado, entonces esa herida o esa lesión, esa úlcera que habían ocasionado donde estaban primeramente, pues sigue sangrando porque estos tienen en su saliva una sustancia anticoagulante. Entonces todavía hay microhemorragias y se pierde sangre no solamente por la sustracción del parásito, sino también por las microhemorragias que producen las úlceras que estos parásitos ocasionan a nivel del intestino. Les decía que estas uncinarias, que estos dos parásitos reciben el nombre de uncinarias, y esta viene de la palabra uncus, que quiere decir gancho, porque como ustedes pueden observar, aquí se nota claramente la porción anterior está encorvada hacia adelante, ¿no? Entonces eso es lo que les indica esto, ¿no? Que uncus significa gancho, y es por esa característica que tiene de que ambas porciones anteriores de ambos parásitos, tanto el Xylostoma como del Necator, tienen esa característica. Una forma de diferenciar a estos parásitos es observando la porción anterior. En la cavidad bucal, el ancilostoma va a presentar dientes, 4 dientes, como observamos acá, y el Necator americanus lo que presenta son láminas cortantes o placas cortantes. Ya viendo características ya específicas de cada uno, vamos a ver que el ancilostoma macho mide más o menos entre 7 a 10 milímetros. Va a presentar una bolsa copulatriz y 2 espículas que no se fusionan en el extremo distal. La hembra es más grande, 9 a 15 milímetros, y ambos presentan una cápsula bucal con los 2 pares de dientes que les había dicho, ¿no? Con los 4 dientes. Otra característica que tienen estos es que son gusanos gruesos, ¿ya? Y largos, y presentan, cuando los observamos muchas veces, van a presentar la forma de una letra C, a diferencia del Necator, que son gusanos más delgados, y cuando los observamos tienen la forma de una letra S, ¿no? Aquí está, justamente más pequeño, 5 a 9 milímetros, en cuanto al macho, 9 a 11 la hembra. Ambos tienen la característica de presentar las placas o láminas cortantes, ¿no? Y lo que les decía, más delgado, más pequeño, y además adquiere la forma de una letra S. Tienen un tubo digestivo bastante desarrollado, ambas especies, tanto los ancylostoma como los Necator,
tiene la característica de presentar un tubo digestivo bastante desarrollado que va a presentar un esófago y un bulbo esofágico. Y este bulbo esofágico es el que le ayuda a succionar la sangre, ¿no?, para poder alimentarse. Gracias a estas láminas o placas cortantes o los dientes que tiene el ancilostoma, producen lesión a nivel de la mucosa y con el bulbo esofágico pueden ir succionando, ¿no?, toda la sangre que requieran. O sea, indica aquí el alimento, pero como sabemos que se alimentan de sangre, pues eso es justamente lo que van a succionar. Y como les decía, presentan glándulas salivales, y esas glándulas salivales contienen una sustancia anticoagulante que hace que cuando producen la lesión y eliminan esta sustancia anticoagulante, pues esa úlcera que se ha producido, esa lesión a nivel del intestino, no cierra. Entonces ellos pueden tranquilamente ir succionando toda la cantidad de sangre que requieren. Las hembras son más grandes que los machos justamente porque tienen un aparato genital bastante desarrollado, que ya lo hemos descrito, vimos que tenía vagina, ovario, oviducto, ¿verdad? Y los machos, los testículos y la bolsa copulatriz, que ya vimos en la parte práctica. En cuanto a los huevos, les dije también, estos igual los vimos, les dije que los huevos de ambos parásitos son similares, tienen una sola membrana, ¿no? Salen inmaduros, así como estamos observando acá, miden alrededor de 60-70 micrómetros, y el potencial biótico, que esto hace referencia a la cantidad de huevos que pone cada hembra, es de 10.000 a 20.000 huevos día. La longevidad, es decir, el tiempo que van a vivir dentro de nuestro organismo, varía. En el necator americanos pueden estar de 4 a 20 años y en el ancilostoma de 5 a 7 años. Otro estadio evolutivo que presentan estos parásitos son las larvas. Existen dos tipos de larvas. La primera, cuando el huevo eclosiona en el medio ambiente, lo que va a liberar, les dije que el huevo eclosionaba, sale inmaduro y en la tierra madura en 24 horas. La maduración es súper rápida. Entonces luego el huevo eclosiona y lo que hace es liberar a la larva rhabditiforme o rhabditoidea, que mide más o menos de 200 a 300 micrómetros. Tiene la característica de ser móvil, presenta una cavidad bucal y por lo tanto al tener una cavidad bucal va a tener un esófago y un bulbo esofágico. La larva filariforme, esta larva rhabditiforme sufre 2 mudas antes de transformarse en una filariforme. Esta filariforme es más móvil que esta rhabditiforme, pero tiene la característica de no presentar cavidad bucal, por lo tanto, obviamente, no va a tener ni el esófago ni el bulbo esofágico. Además, va a presentar en la porción posterior, ¿ya?, una vaina, y esta vaina no es otra cosa que el resto de la cáscara del huevo que presenta. En el momento en que esta larva, porque esta larva filariforme es la forma infectante, en el momento que esta larva penetra a través de la piel, que es el mecanismo de infección, entonces, ¿qué hace? Pierde la vaina, ¿no? Entonces ingresa y en el momento de ingresar va a perder esa vaina. Entonces, generalmente estas larvas, como les decía, están en el medio ambiente. Entonces, cuando la persona camina descalzo, estas pueden ingresar a través de medio de los deditos de los pies, o también a través de la ingle, de la espalda, cuando una persona se echa. Entonces, estas ingresan a través de la piel, pero también pueden estar contaminando, por ejemplo, el agua o algún alimento y pueden ingresar a través de la mucosa oral, ¿no?, en el caso de que estas hayan sido ingeridas. Una vez que ingresan a nuestro organismo, ¿ya?, a través de la sangre llegan a la circulación pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ingresan a través de la piel, ¿qué van a hacer? Van a alcanzar la circulación y a través de la circulación se van a ir primero al hígado, luego al corazón y luego van a alcanzar los pulmones, ¿no? A través de la circulación pulmonar, llegando ahí a los alvéolos. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a los alvéolos? Va a ir aumentando de tamaño. Entonces, estas van a producir un ensanchamiento de los alvéolos, de los bronquiolos, hasta que llega un momento en que las atraviesan, y una vez que han atravesado, pues
asciende en árbol respiratorio para ser deglutidas y luego llegar al intestino delgado, que es su hábitat. Entonces, la larva ya va mudando, o sea, dijimos aquí, esta era larva L1, esta va a ser L2, L3, esa L3 es la que ingresa a través de la piel, ¿no? Y cuando está en los pulmones, va transformándose de L3 a L4, a L5, y esta L5 es la que atraviesa los alvéolos y la que va a ascender al árbol respiratorio para luego llegar al intestino delgado y esta L5 transformarse en un parásito adulto. Bien, entonces, esta larva rapitiforme es la que consideramos nosotros como larva L1. Va a haber un paso en la que esta va a sufrir una muda, se va a transformar en L2, luego va a pasar a L3, que es la filariforme, y esta L3 filariforme en estadio 3 larval es la que va a ingresar a través de la piel. Esa va a alcanzar la circulación, va a llegar a los alvéolos y dentro de los alvéolos se va a transformar en L4, L5 y esta L5 ya es más grande, entonces atraviesa alvéolos, asciende al árbol respiratorio y esta va a ser la que se va a transformar cuando llegue al intestino delgado en un parásito adulto. ¿No? Entonces aquí vemos los parásitos adultos habitando a nivel del intestino, el macho copula a la hembra pone los huevos, estos huevos maduran en 24 horas, liberan a la larva raptitiforme o rhabditoide, esta larva rhabditoide sufre una muda, sufre la segunda, entonces esta les dije L1, esta L2, la L3 es la que entra a través de la piel por un mecanismo de transmisión que se llama termotropismo. Entonces, una vez que ingresa, alcanza la circulación, ¿no? Va hacia el hígado, al corazón, luego a los pulmones, y en los pulmones se transformará en L4, L5, y la L5 va a ascender al árbol respiratorio, caer al intestino y transformarse en parásitos adultos. Este vendría siendo el ciclo. Por lo tanto, este es un ciclo monoxénico, porque va a producir daño solamente en un hospedero, entonces tenemos un solo hospedero, por eso decimos que es monoxénico, pero es complejo, porque va a producir daño primero a nivel de los pulmones y luego a nivel del intestino. Cuando está a nivel de los pulmones, lo que va a ocasionar es el síndrome de Lofer, con las manifestaciones clínicas que ya conocemos, ¿no? La disnea, la dificultad para poder respirar, la producción de bastante tos, ¿no? Expectoración. Y luego, cuando caiga a nivel del intestino, estos parásitos lo que van a producir es daño a nivel de la mucosa del intestino delgado, donde se localizan, van a producir lesiones, úlceras a nivel de la pared de estos para poder alimentarse. Entonces, está la acción hematófaga, la sustracción de sangre para su alimentación. Además, van a producir daño a nivel de la lámina propia, por lo tanto, puede llegar el paciente a presentar también un síndrome de mala absorción. En cuanto a la anemia, que es una de las... Estamos en la patología, entonces, antes de ver la anemia, vamos a ver la primera lesión que va a ocasionar, va a ser en la puerta de entrada. Acuérdense que les dije que ingresa a través de la piel, ¿no? Entonces, primero va a producir una dermatitis, pero no hay migración larvaria en la piel, o sea, solamente hay una lesión en puerta de entrada que va a ocasionar bastante prurito, ¿no? Entonces, esa vendría siendo la primera lesión o la primera patología, que es la dermatitis. Luego, se van a llegar hasta los pulmones, ocasionando el síndrome de Lofer, ¿no? Entonces ya sabemos que estas larvas a través de la sangre llegan a los pulmones y llegan a ocasionar allá lesiones pulmonares. Entonces vamos a observar daño a nivel pulmonar y posteriormente daño a nivel intestinal. No nos olvidemos que el daño a nivel pulmonar es producido por las larvas y el daño a nivel intestinal ya es producida por el parásito adulto. Entonces, lo primero que va a hacer el parásito adulto cuando
cuando ya haya alcanzado la madurez sexual, es fijarse a la mucosa del intestino. Entonces ya al producir la fijación, que va a producir una lesión inflamatoria y una lesión mecánica. Al estar ya adheridos, producir la úlcera a nivel de la mucosa y empezar a succionar sangre, ¿cuál es la siguiente patología que va a presentar el paciente? Es una anemia, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta la anemia? Ya les dije que porque son tanto el ancilostoma como el mecator son parásitos hematófagos. Entonces lo que hacen es succionar sangre. Más o menos succionan entre 0,25 a 0,3 ml de sangre cada gusano. Entonces es mucho más que la cantidad que absorbía el trichuris, que era de 0,005, ¿verdad? Es de 0,25 a 0,3. Por eso es que les dije que la mayoría de los pacientes con uncinarias llegan a presentar un cuadro de anemia. Y a consecuencia de la anemia que presentan, entonces el paciente va a también tener una disminución de la cantidad de albúmina, ¿no? Entonces va a presentar una hipoalbuminemia y eso es debido a la pérdida de las proteínas, ¿ya? Uno, a causa de la anemia y otro, porque estos parásitos requieren de proteínas, ¿para qué? Para la producción de sus huevos. Eso habíamos visto en características generales, ¿verdad? Entonces, hay también una pérdida de las proteínas por dos situaciones. Una, porque el parásito, ¿no? absorbe también, ¿no? proteínas para la maduración de sus huevos y aparte porque al perder sangre, entonces el paciente también disminuye la cantidad de albúmina. Entonces, a consecuencia de esta anemia y de la hipoalbuminemia, pues el paciente se va a debilitar, va a presentar cuadros mucho más complejos que con las otras parasitosis. No nos olvidemos que este parásito, al estar adherido a la mucosa del intestino, ya sea con los dientes o con las láminas que está produciendo esa lesión, pues el resto del cuerpo también está adherido a la mucosa, ¿verdad? O sea, está encima de las microvellosidades. Entonces, va a producir un síndrome de mala absorción. Entonces, primero tenemos una lesión inflamatoria, la inflamación catarral, la inflamación mecánica por la lesión que se está produciendo y esta lesión a nivel de la mucosa va a llevar a una mala absorción intestinal. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración de las criptas y una reducción de las microvellosidades por la presencia de los parásitos encima de estas microvellosidades que va a impedir que éstas cumplan su función de ir absorbiendo los nutrientes. En cuanto a la sintomatología, el cuadro más importante va a ser la anemia, que puede llegar a ser crónica. Al inicio, las lesiones son leves por la poca carga parasitaria también, siempre está en relación a eso. No nos olvidemos que la sintomatología siempre va a estar en relación con la carga parasitaria, es decir, cantidad de parásitos que estén en el organismo, otro por el estado inmunitario del paciente, ¿no? Entonces, si es un paciente inmunodeprimido, el daño que va a presentar va a ser mayor, ¿no? Entonces, eso siempre tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en una infección leve, donde la carga parasitaria es baja, muchas veces el paciente es asintomático. Luego, la sintomatología que va a presentar es la primera, las lesiones cutáneas en puerta de entrada. Ya dijimos que hay una dermatitis que produce demasiado prurito y si el paciente se rasca y produce lesión, pues ahí tranquilamente las bacterias pueden desarrollar. Acuérdense que es un paciente que normalmente camina sin zapatos, entonces aparte de eso, al rascar produce lesión y pues al caminar sin zapatos ayuda a que las bacterias que puedan estar presentes en el medio ambiente, aparte de los parásitos que han ingresado, estas también puedan producir una lesión a nivel de la piel. Luego vamos a tener los síntomas a nivel pulmonares por la migración larvaria, que sabemos que la patología es el síndrome de Loeffler, que es una neumonitis de tipo asmatiforme, y la sintomatología que va a presentar el paciente va a ser tos, expectoración y febrículas, es decir, alzas térmicas. A nivel intestinal va a haber dolor epigástrico, algunas veces va a presentar náuseas y algunas veces va a presentar también diarrea. A consecuencia de la anemia,
que presenta el paciente. Ya les dije, no solamente porque es hematófago, sino porque migra constantemente. El paciente puede presentar debilidad y palidez. Entonces, esto nosotros vamos a ver cuando estemos tomando la muestra, ¿no? En las palmas de las manos, ¿no? Se van a ver todas blanquitas, igualmente las uñas no son rosadas, son blancas por la anemia que está presentada. Y en el hemograma, obviamente, esto va a ser manifiesto. Entonces, aquí teníamos, les decía que la anemia era muy importante que nosotros investiguemos. Entonces, uno de los exámenes complementarios importante en un paciente con uncinariosis es realizar el hemograma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el hemograma? Pues vamos a ver que va a haber una disminución de la cantidad de los eritrocitos, ¿no? Entonces, como dijimos, cada parásito absorbe sangre. Entonces, esto hace que disminuya la cantidad de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anemia, ya hacemos referencia a una disminución de la cantidad de los glóbulos rojos o los eritrocitos. Además, estos eritrocitos van a ser más pequeños. Este es un eritrocito normal, miren, ¿no? El tamaño, y miren estos otros de acá, están más chiquitos. Entonces, cuando disminuyen de tamaño, sabemos que hablamos de una microcitosis. Eso ya han visto ustedes en hematología. Y además, va a haber una disminución de la cantidad de hemoglobina. Entonces, estamos frente a una hipocromia. Entonces, va a haber una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, disminución del tamaño de los eritrocitos y disminución de la cantidad de hemoglobina que presentan cada uno. También va a haber una disminución del hierro sérico y muchas veces el paciente también puede presentar una policromatopía. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, ya les había dicho que estas están directamente relacionadas con el síndrome de Loeffler. Entonces va a presentar nuestro paciente tos, expectoración, dificultad en la respiración, ¿no? Las febrículas o las alzas térmicas transitorias no van a ser constantes, van a ver, de pronto sí se manifiesta la fiebre, luego otra vez baja, ¿no? Y al estar el parásito localizado a nivel de los alveolos y de los bronquiolos, obviamente el paciente va a presentar, cuando hagamos el hemograma, además de observar el tamaño de los eritrocitos y todo esto, vamos a observar gran presencia de eosinófilos, como vemos acá. Miren, ahí está un eosinófilo que se caracteriza por las granulaciones anaranjadas. Aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, va a haber también una gran cantidad de eosinófilos, no solamente a nivel periférico, sino también vamos a encontrar cuando nosotros hagamos un análisis de la expectoración del esputo del paciente. Ahí también podemos encontrar los eosinófilos. Especialmente a nivel pulmonar, cuando los gusanos o las larvas están haciendo ciclo pulmonar, entonces es más frecuente observar la eosinofilia. Para el diagnóstico es importante la clínica, ¿no? Esto relacionado principalmente con la sintomatología que va a presentar el paciente. Ya dijimos que primeramente va a ser la lesión a nivel de puerta de entrada, luego las lesiones a nivel pulmonar, luego tenemos la lesión también a nivel digestivo, cuando ya se encuentran a nivel del intestino, ¿no? Y cuando se encuentran a nivel del intestino, pues obviamente ya empiezan a succionar sangre y a migrar de un lugar a otro, por lo tanto también va a presentar nuestro paciente anemia. Entonces, con relación a la pulmonar, es similar a otras helmintiasis. Sabemos que toda la lesión pulmonar es producida directamente por las larvas que se localizan a nivel de pulmón y producen toda esa sintomatología que ya hicimos referencia, que es la tos, la expectoración y la disnea, ¿verdad? A nivel digestivo siempre va a depender de la cantidad de parásitos que se encuentren. Entonces, si la carga parasitaria es grande, puede llegar a un síndrome de mala absorción. Y por la extracción o por la sustracción de sangre y por la migración de las larvas de los parásitos adultos, el paciente va a presentar anemia.
En cuanto a los exámenes de diagnóstico, hablamos de un examen de diagnóstico diferencial, que no es otra cosa que el examen coproparasitológico. En el caso de las uncinarias, es importante realizar exámenes de flotación, porque sabemos que solamente tienen una capa y luego tienen un espacio, por lo que son bastante livianos, y es muy fácil encontrarlos con técnicas de flotación, como la técnica de Willis. También podemos realizar el recuento de huevos, que sabemos que es el CATOCAT, y el cultivo de arada mori, que era lo que les explicaba en la práctica, que les decía que necesitamos un tubo de centrífuga, papel filtro que esté dentado y cortado en la parte. Entonces lo que se hace, y lo más fácil para poder hacer, es introducir en el tubo de centrífuga, luego con la ayuda de un aplicador colocar la materia fecal y luego colocar una pequeña cantidad de agua en la parte inferior para que exista la humedad que se requiere para que los huevos que puedan estar presentes en esa materia fecal terminen de madurar, se observe la larva, luego este huevo eclosione, libera la larva y cuando nosotros tomemos muestra de acá, podamos observar a las larvas y poder realizar nuestro diagnóstico. El CATOCAT, como ya les había explicado, es un examen para determinar la cantidad de huevos en 1 gramo de heces, ¿no? Entonces, en una infección leve vamos a tener por debajo de los 2000 huevos por gramo de heces, en una moderada, en una infección moderada de 2000 a 4000 y en una intensa por encima de los 4000. Para el tratamiento se puede dar el palmoato de pirantel o los benzimidazólicos como el albendazol, mebendazol, que sabemos que producen una parálisis flácida y esto permite que el parásito sea eliminado a través de la materia fecal. Rara vez se requiere de un tratamiento quirúrgico, pero como el paciente pierde gran cantidad de sangre, es importante dar un suplemento de hierro en la dieta. Con eso habríamos terminado lo que serían las uncinarias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entramos a la siguiente parasitosis, que es la estrongiloidiasis. Acá, la particularidad del estrongiloides estercorales, que es el que produce esta patología, es que tiene la capacidad de realizar un ciclo de vida libre y un ciclo de vida parásita. Entonces, en el ciclo de vida libre, vamos a encontrar a la hembra partenogénica, que es esta, ¿ya? No existen machos, solamente existen hembras. Pero esta hembra no es hermafrodita. Se considera a esta hembra partenogénica. ¿Por qué? Porque es capaz de poner huevos. De esos huevos van a eclosionar, van a liberar la larva rapitiforme. Esta larva rapitiforme se va a transformar en una filariforme y esa filariforme va a dar lugar a un parásito adulto, ¿no? Entonces, es una hembra, pero la característica es que es hembra partenogénica. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de poner huevos, que son huevos fértiles, que eclosionan, liberan la larva y esa larva continúa el desarrollo, ¿no? Entonces, esa característica tenemos en estrongiloidiasis. Y además puede combinarse el ciclo con un ciclo de vida libre. Entonces, acá la hembra igual pone los huevos eclosionan y liberan a la larva rapitiforme y esta larva rapitiforme, en lugar de transformarse directamente en una filariforme, da lugar a estadios adultos, es decir, a hembras de vida libre y a machos de vida libre. Entonces, el macho copula a la hembra pone huevos. El huevo eclosiona, libera la rapitiforme, esta larva rapitiforme se transforma en filariforme, la filariforme ingresa a través de la piel y da lugar a una hembra partenogénica. Entonces aquí tenemos un ciclo de vida parásita
combinado con un ciclo de vida libre, ¿no? Entonces, solamente en el ciclo de vida libre vamos a observar a las hembras y a los machos. En el ciclo de vida parásita solamente está la hembra partenogénica. Esa hembra partenogénica, a nivel de la mucosa y submucosa, lo que hace es colocar huevos. Estos huevos son muy parecidos a los de las uncinarias, es decir, que solamente tienen una sola membrana externa, ¿ya? Pero estos huevos jamás los vamos a encontrar en la materia fecal. ¿Por qué? Porque esto, ni bien la hembra pone los huevos, estos huevos eclosionan y lo que hacen es liberar a la larva en el mismo intestino. Entonces, el estadio de diagnóstico del estrongiloides no son los huevos, sino son las larvas rhabditiformes o rhabditoideas, que tienen la característica de presentar, o sea, de medir más o menos 200 micras, tienen un típico esófago de masa y se caracterizan por tener un istmo y un primodio genital, ¿ya? Entonces, esas características son las que nos ayudan a diferenciar de las larvas, por ejemplo, de las uncinarias, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, estas larvas rhabditiformes son las que son expulsadas a través de la materia fecal, siendo las larvas rhabditiformes, como les decía, el estadio de diagnóstico. Pero puede suceder de que estas larvas rhabditiformes se transformen en el mismo intestino en larvas filariformes, ¿ya? Y esto sucede principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Entonces se da una autoinfección, ¿ya? Y las larvas, sin necesidad de salir al medio ambiente, de ser larvas rhabditiformes, se transforman en filariformes y las filariformes dan lugar a las hembras partenogénicas. Cuando esto sucede, la carga parasitaria aumenta rápidamente y, como les decía, esto se presenta en pacientes inmunodeprimidos. En esta parasitosis se observan 3 ciclos: el ciclo directo, el ciclo indirecto y la autoinfección. Entonces, acuérdense, para poder entender esto, ¿ya? A la hembra partenogénica, que es esta, la vamos a denominar HP. Esta es la hembra partenogénica. ¿Qué hace esta hembra partenogénica? Coloca huevos. El huevo eclosiona y libera siempre ¿a quién? A la larva rhabditiforme o rhabditoidea, que es la primera larva. ¿Ya? Esta sufre 2 mudas y se transforma en una filariforme. Esta es la que sale en el medio ambiente. Digo, en las heces fecales y cae al medio ambiente. Esta se encuentra en el medio ambiente, es la que entra a través de la piel, igual que las larvas de las uncinarias, cuando el paciente camina descalzo o se echa en la tierra donde están estas larvas y a través de la piel ingresan y se transforman en un parásito adulto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer ciclo, que es el ciclo directo, que es lo que les acabo de explicar. Tenemos a la hembra partenogénica, esa hembra partenogénica pone los huevos, el huevo eclosiona y libera a la larva rhabditiforme. Esta larva rhabditiforme sale en las heces, en la materia fecal, por lo tanto es el estadio de diagnóstico, cae al medio ambiente y en el medio ambiente sufre 2 mudas. Esta es la L1, va a transformarse en L2 y luego la L3, que es la larva filariforme. Esta larva filariforme es la forma infectante. Cuando esta larva filariforme ingresa a través de la piel, ¿ya? Se va a transformar ¿en quién? En una hembra partenogénica. Ese es el ciclo directo. El ciclo indirecto es cuando esa hembra pone huevos, el huevo eclosiona inmediatamente, libera la larva rhabditiforme, esta larva también sale en la materia fecal, o sea, son varios huevos que han eclosionado, liberan varias larvas, estas larvas salen en las heces y algunas de estas larvas se transforman en hembras de vida libre y otras en machos de vida libre. Entonces, ¿qué sucede? El macho copula a la hembra y la hembra pone huevos.
El huevo eclosiona y libera la larva raditiforme. Este sufre una muda, tenemos L1, sufre una muda, L2, sufre dos mudas, L3, que viene siendo la larva filariforme. Y esta larva filariforme, ¿qué es? La forma infectante. Y por último tenemos la autoinfección. Cuando la hembra partenogénica pone huevos, el huevo eclosiona, libera a la larva raditiforme y estas larvas raditiformes liberadas en el mismo intestino pasan de ser, que son raditiformes L1, sufren la primera muda a L2, luego a L3, pero ¿dónde? En el mismo intestino. Y esta L3 se transforma en un parásito adulto que es una hembra partenogénica. Es decir, que en la autoinfección el parásito no llega a salir al medio ambiente. En el mismo intestino sufren las mudas y la larva filariforme da lugar a la hembra partenogénica. Y esto está asociado, ya les dije, a pacientes inmunodeprimidos. Entonces tenemos un ciclo directo donde vamos a tener directamente la larva filariforme que va a ingresar y va a transformarse en una hembra partenogénica. El ciclo indirecto combina un ciclo parasitario con un ciclo de vida libre, ¿no? Entonces, ciclo de vida parásita con un ciclo de vida libre. Y la autoinfección, cuando en el mismo intestino las larvas se transforman, ¿no?, de raditiformes a filariformes y estas dan lugar a la hembra partenogénica. ¿No? Esta es la misma explicación. Importante hacer notar que esa larva filariforme, dijimos que la larva raditiforme medía más o menos 200 micrómetros. Luego sufre la primera muda a L2 y luego a L3. Esa larva filariforme L3 tiene la característica de medir 700 micrómetros. Y les dije que esta larva filariforme es la forma infectante. Entonces esta, a través de la piel, va a ingresar a nuestro organismo y al ingresar, primero deambula por la piel, ¿no? Entonces produce lesiones en la puerta de entrada, no solamente una lesión pequeñita, sino deambula y produce un trayecto sinuoso, serpentinoso, que produce bastante prurito, lo cual se conoce como larva migrans o larva currens, que vamos a ver las lesiones en un momento. ¿Por qué hace esto? Porque está buscando un capilar para poder, a través de ese capilar, alcanzar la circulación general, ir al hígado, posteriormente al corazón y luego a los pulmones. Y en los pulmones es cuando va aumentando de tamaño. La filariforme era la L3, aumenta a L4, a L5, ¿no? Y al ir aumentando de tamaño, ¿qué es lo que hace? Rompe capilares, rompe alvéolos, para luego atravesar ese alvéolo, ascender al árbol respiratorio, llegar a la faringe, ser deglutida y pasar al tubo digestivo. Lo mismo que ocurría con el ascaris y con las funcionarias, ¿no? Solo que en el ascaris, la larva, ¿qué hacía? Atravesaba la mucosa del intestino para alcanzar circulación. En cambio, en las funcionarias y en estrongiloides, las larvas ingresan a través de la piel e inmediatamente buscan un capilar para poder alcanzar la circulación y directamente, sin pasar hacia el intestino, directamente, una vez que han ingresado, alcanzan la circulación y se van hígado, corazón y pulmón. Y luego, cuando ya logran atravesar los alvéolos o los capilares, ¿no? Entonces recién ascienden árbol respiratorio para ser deglutidas y caer al intestino delgado, que es su hábitat, ¿no? El ciclo indirecto, como ya les había dicho, es con la generación de hembras y machos de ciclo de vida libre, y la autoinfección es cuando sin salir al exterior alcanzan a transformarse en larvas filariformes y estas dar lugar a una hembra partenogénica. Entonces tenemos acá los ciclos. Entonces, a ver.
Aquí tenemos el ingreso de la larva filariforme. Esta larva filariforme sabemos que va a dar lugar a la hembra partenogénica. Esta hembra partenogénica pone huevos. Los huevos se eclosionan inmediatamente en el intestino. Se transforman en larvas rhabditiformes. Estas larvas rhabditiformes salen en la materia fecal. En el medio ambiente sufren las dos mudas, se transforman en larvas filariformes y estas larvas filariformes ingresan a través de la piel y este es el ciclo directo. El ciclo indirecto, la hembra partenogénica pone los huevos se eclosionan en el mismo intestino, liberan las larvas rhabditiformes y estas larvas rhabditiformes salen en la materia fecal y dan lugar a hembras de vida libre y a machos de vida libre. En el medio ambiente, el macho copula a la hembra pone los huevos, el huevo eclosiona, libera la larva rhabditiforme, esta sufre dos mudas, se transforma en filariforme e ingresa a través de la piel. ¿No? Sabemos que la larva filariforme, cuando ingresa, va a dar lugar a la hembra partenogénica. Y la autoinfección es cuando esa hembra partenogénica, este es el ciclo indirecto, ¿no? Cuando da lugar a hembras y machos de vida libre. Y la autoinfección es cuando esa hembra partenogénica coloca los huevos se eclosionan, liberan la larva y la larva en el mismo intestino da lugar la larva rhabditiforme a larvas filariformes y luego estas a hembras partenogénicas. Entonces es autoinfección asociada a pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a la epidemiología, quisiera saber si han comprendido los ciclos antes de pasar. ¿Hay dudas o se comprenden los ciclos? Jóvenes. Doctora, ¿la forma infectante sería la larva rhabditiforme? No, la larva filariforme es la infectante. La larva rhabditiforme es el estadio de diagnóstico, es lo que tú encuentras cuando haces el coproparasitológico o el cultivo de Arada Mori o la técnica de separación de larvas, que es la técnica de Berman, ¿no? Entonces, la larva rhabditiforme es el estadio de diagnóstico, es el que sale, el que va a ser eliminado a través de la materia fecal. La infectante es la larva filariforme. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Pregunten, jóvenes, pregunten. ¿Han comprendido los 3 ciclos? Sí, doctora. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, esta parasitosis es muy frecuente en áreas tropicales, como el Asia, África, también tenemos aquí en América, y vamos a tener principalmente en lugares cálidos, ¿no? Entonces, Santa Cruz, en la parte del Beni, Pando, donde hace bastante calor, encontramos en gran cantidad. Acá en Cochabamba presentan algunos pacientes, no tenemos índices altos, pero sí hay pacientes que presentan esta patología. No tiene predilección por la edad, puede presentarse tanto en niños como en adultos. Se ve que es más frecuente en los adultos, se ha encontrado bastante en pacientes adultos y obviamente está en relación con las características del suelo que hacen que la larva, que el huevo primeramente libere a la larva y luego la larva llegue a madurar y transformarse, o sea, sufrir las mudas para transformarse en una larva infectante que es la larva filariforme. Entonces acá los huevos prácticamente, al igual que las uncinarias, en 24 horas ya están maduros, pero la transformación de la larva rhabditiforme en filariforme va a llevarse a cabo más o menos alrededor de 2 semanas. Y para eso las condiciones del suelo
cumplen un papel muy importante, ¿no? No nos olvidemos que necesitamos temperaturas elevadas, porcentaje de humedad elevado, que la tierra además sea arcillosa, ¿no? Entonces esas son características que van a permitir, en este caso, la maduración de las larvas. En cuanto a la patología, lo primero que vamos a observar van a ser las lesiones en la puerta de entrada, lesiones cutáneas, que les decía que en esta oportunidad sí vamos a ver la lesión en puerta de entrada, a diferencia de las uncinarias, era un solo puntito por donde ingresaba, pero producía prurito y ahí obviamente se podían desarrollar las bacterias. Pero como ustedes pueden observar acá, ¿ya? Cuando el paciente camina descalzo y se encuentra con las larvas filariformes. Hola, profe. ¿Sí? No me vas a reñir. ¿Qué es eso? Quiero. ¿Quién está con su micrófono encendido? Rebollo, por favor. Es importante, por favor, que apaguen sus micrófonos y no perjudiquen la clase. Entonces, les decía que en la puerta de ingreso, en la puerta de entrada, lo que hace la larva es deambular, así. Entonces, vamos a ver estos trayectos sinuosos o serpentinosos que se conoce como larva migrans o larva currens. ¿Ya? Estas lesiones está produciendo la larva que lo que quiere es encontrar un capilar para poder alcanzar la circulación, irse al hígado, al corazón y posteriormente a los pulmones donde va a producir daño. Estas lesiones, ¿ya? Como les decía, la larva migrans o larva currens que se conoce, producen bastante prurito y obviamente el paciente lo que va a hacer es rascarse y si al rascarse puede ayudar, y si sigue caminando descalzo, a la proliferación también aquí de bacterias. Muchas veces el médico, ¿ya? Aquí ya detecta la enfermedad de la estrongiloidiasis, directamente acá. Cuando el paciente va, ¿no? O ya sea el paciente adulto, en este caso es el pie de un paciente adulto, o cuando la mamá ve en el niño chiquito estas lesiones, entonces lo primero que se le llama la atención, va al médico y aquí se puede utilizar una crema tópica y directamente eliminar en esta altura, en esta fase, al parásito, ¿no? Caso contrario, si no se trata en esta primera fase, entonces lo que va a hacer la larva es alcanzar la circulación y dirigirse ¿a dónde? A los pulmones. En los pulmones ya sabemos que va a producir la destrucción de los alvéolos o el ensanchamiento de los alvéolos, el engrosamiento de tabiques y bronquiolos, y esto pues se conoce como síndrome de Loeffler, ¿verdad? Que ya les dije que es una neumonitis de tipo asmatiforme, que lo que va a ocasionar es una serie de sintomatología y principalmente la dificultad para respirar en el paciente. Posteriormente, el parásito, una vez que ha atravesado los alvéolos, los bronquiolos, ¿qué hace? Asciende árbol respiratorio, es deglutido y cae al intestino delgado, donde lo que va a ocasionar va a ser una inflamación catarral. Y a consecuencia de esta inflamación catarral se puede producir un síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Ya sabemos, por el acortamiento de las microvellosidades y la elongación de las criptas que va a llevar al paciente a un síndrome de mala absorción. Entonces no se absorben principalmente vitaminas, no existe la disminución de la producción de ciertas enzimas, entonces el paciente de pronto no absorbe las grasas, no absorbe la leche, entonces se presenta de pronto, ¿no?, las patologías asociadas a este síndrome de mala absorción. En pacientes sometidos a terapia con corticoides o inmunodeprimidos, trasplantados de órganos, neoplásicos, se observan cuadros severos, a menudo fatales, debido a la hiperinfección, ¿ya? Y esta hiperinfección está asociada
al ciclo de autoinfección que hemos visto. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que la autoinfección está asociada a pacientes inmunodeprimidos, que puede ser que esté inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque usa corticoides o porque tenga alguna enfermedad que hace que disminuya sus defensas. Entonces, en estos vamos a tener el síndrome de hiperinfección, y esto está asociado directamente a la autoinfección, es decir, a que las larvas, en lugar de las larvas radiotiformes, de salir a nivel del, a través de las heces y sufrir las mudas en el medio ambiente, en el mismo intestino se transforman en filariformes. Entonces, obviamente, ocasionan síndromes de hiperinfección. Porque, por ejemplo, si un paciente, por decirles, en la materia fecal iba a eliminar 100 larvas, esas 100 larvas radiotiformes se iban a diseminar en el medio ambiente, y la posibilidad de que esas 100 larvas ingresen a un mismo paciente era poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en un paciente inmunodeprimido? Esas 100 larvas que puso esas 100 larvas que están ahorita en el intestino, que la hembra partenogénica puso los huevos y liberó estas larvas, toditas esas larvas se van a transformar en filariformes, y todas esas filariformes en hembras partenogénicas. Entonces, ¿qué va a pasar? La carga parasitaria va a aumentar, y por eso se produce un síndrome de hiperinfección. Y eso asociado, no se olviden, a pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En cambio, si las larvas salían en las heces, pues caían en medio ambiente, se diseminaban, y al caminar un paciente descalzo, pues podía ingresar 1, 2, hasta 10 larvas, ¿no? Por mucha mala suerte. Pero esas 10 generaban solamente 10 parásitos adultos. En cambio acá, las 100 larvas radiotiformes se transforman en 100 filariformes, y las 100 filariformes en 100 hembras partenogénicas. Entonces la carga parasitaria aumenta grandemente, y por eso se produce el síndrome de hiperinfección. No nos olvidemos que también al paso del parásito a través de los pulmones va a ocasionar una eosinofilia, y esa eosinofilia no solamente va a ser tisular, sino también periférica. Es decir, que vamos a encontrar cuando nosotros hagamos una prueba de esputo y también cuando realicemos un hemograma. En cuanto a la patogenia, aquí tenemos el intestino, van a producir una inflamación a nivel de la mucosa del intestino, como ya les había indicado, y esa inflamación catarral va a llevar a un síndrome de mala absorción. Entonces, hay producción de melatoproteasas, producción de proteáceas, van a haber elementos liberados para el metabolismo que son altamente tóxicos para el paciente, va a haber la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces aquí vemos la inflamación a nivel de la mucosa. A nivel de los pulmones se van a observar los granulomas, ¿no? Que puede presentar el paciente. Ahí tenemos la lesión a nivel de mucosa. Entre las manifestaciones clínicas, miren, estas son las lesiones ya en una figura mucho más agrandada. Entonces, esto es lo que se conoce como larva migrans o larva currens, ¿no? Entonces, la piel se torna así, esos trayectos serpentinosos que están siendo producidos por las larvas, y como les decía, esto ocasiona bastante prurito, y si el paciente consulta cuando se encuentra en esta fase, se puede resolver el problema acá utilizando cremas de uso tópico para la destrucción de las larvas directamente. Aquí ya se observa ya el aumento de eosinófilos, ya se va a presentar desde esta etapa, va a aumentar aún mayor cuando ya se encuentren a nivel de los pulmones, y va a continuar cuando ya se encuentre a nivel del intestino. Entonces, primero tenemos lesiones cutáneas, luego las lesiones pulmonares, posteriormente las lesiones a nivel intestinal, y el que es más importante y más peligroso es el síndrome de hiperinfección, que como ya les había indicado, está asociado a un ciclo que es denominado autoinfección, y asociado a pacientes inmunodeprimidos. Tanto a nivel de puerta de entrada como a nivel intestinal, una de las complicaciones que se puede presentar es la invasión bacteriana secundaria, y también
el síndrome de mala absorción, ¿no? Ahí tenemos las lesiones, el parásito localizado a nivel de intestino. Para el diagnóstico tenemos exámenes directos, el coproparasitológico por concentración es muy importante realizar para observar el hallazgo para observar a las larvas en la materia fecal. Cuando la carga parasitaria es baja, hay que tener mucho cuidado de buscar con detenimiento, ¿no? Es mejor siempre realizar exámenes por concentración y lo mejor es realizar la técnica de Berman, que es la separación de larvas, o el cultivo de Arada mori, que ya habíamos visto que se puede realizar ¿no? en las uncinarias. Entonces también el ideal para el diagnóstico de estrongiloides es la separación de larvas, que es la técnica de Berman. Ahora, solamente para el estrongiloides existen métodos indirectos. Sabemos que cualquiera de estos métodos directos nos van a permitir observar al parásito, es decir, a las larvas rapitiformes. En el caso de Arada mori, se puede observar también a las larvas filariformes. ¿Ya? Y, como les decía, también se pueden utilizar métodos de diagnóstico indirectos solamente para estrongiloides, que es el ELISA y el RAST, ¿no? Estos métodos de diagnóstico son los que los vamos a estudiar el jueves en la clase práctica. Entonces acá no vamos a explicar en qué consiste cada uno. Para el tratamiento tenemos a los derivados benzoimidazólicos como el mebendazol, que se da 200 miligramos día durante 3 días, el albendazol 400 miligramos día, igual por 3 días. Algunos médicos, dependiendo la carga parasitaria, algunas veces dan solamente uno, por eso está aquí con comas, dan una sola toma, algunos dan 2 y otros hasta 3. Lo ideal es que se dé 3 días. Con el tiabendazol sucede lo mismo, algunos utilizan solamente 2 días y otros 3, ¿no? Para una mejor desparasitación, en el caso del estrongiloides es mejor siempre que sean 3 días. Sabemos que el mecanismo de acción de los benzoimidazólicos es la inhibición de la fumarato reductasa con parálisis flácida por la degeneración que se produce a nivel de los microtúbulos. También se puede dar ivermectina, tiene muy buenos resultados, ¿no? 200 microgramos, kilogramo día, de 1 a 3 días, y el mecanismo de acción es que inhibe la transmisión neuromuscular y también produce parálisis flácida. Entonces, lo que nos interesa principalmente en los nemátodos no es que utilizar un medicamento que produzca parálisis espástica, sino una parálisis flácida para la mejor eliminación de los parásitos. Ese sería el tercero y nos quedaría uno más, que es el enterobius. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas con relación a los estrongiloides? No, doctora. Bien, entonces ahora vamos a ver al Enterobius vermicularis, que es el último nemátodo intestinal. Este Enterobius se conoce la parasitosis como una enterobiasis o oxiuriasis. ¿Por qué? Porque es producida por un nemátodo pequeñito que se llama Enterobius vermicularis, pero que también es conocido como oxiuro, ¿no? Entonces, esta parasitosis es muy frecuente en niños y se dice que es una parasitosis de tipo familiar porque es muy fácil contaminar el sitio donde puede estar el parásito. O sea, cuando una persona tiene enterobius, estos enterobius tienen la característica de
el parásito adulto salir, atravesar el ano para poner los huevos. Entonces, los huevos están alrededor de la región perianal. Entonces, el paciente se rasca porque produce bastante prurito, entonces contamina las sábanas, contamina la ropa de cama, el pijama, y cuando nosotros tendemos la cama, sacudimos las sábanas, entonces diseminamos los huevos y producimos un ambiente que se llama oxiuriótico. Los huevos quedan diseminados en las paredes, en la mesita de luz, en los juguetes de los niños, y por eso decimos que es una infección habitualmente familiar, porque basta con que uno adquiera y la posibilidad de que el resto de la familia adquiera también la enfermedad es muy grande. Entonces, cuando encontramos a un niño de una familia que tiene los oxiurus, lo más importante es realizar el examen al resto, porque lo más seguro es que también tengan la parasitosis. Es un parásito que vive muy poco tiempo en nuestro organismo, pero es difícil erradicar por lo que les digo, porque nosotros creamos en la misma casa el ambiente oxiuriótico. El niño que se rasca la colita con la mano, después agarra sus juguetes, agarra alimentos y va, ¿no? Va contaminando con los huevos todo su entorno. Entonces, es por eso que es difícil de erradicar. Produce diversas molestias que están relacionadas principalmente con el prurito anal y con las perturbaciones nerviosas. En cuanto a la biología, es un parásito blanquecino, chiquitito, ¿ya? Delgadito como un hilo. La hembra mide 1 centímetro y el macho exactamente la mitad, 0,5 centímetros. Como todos los nemátodos, la hembra siempre va a ser más grande que el macho, ¿no? Y presenta también la hembra los dos extremos rectos y el macho el extremo posterior enroscado ventralmente. Estos parásitos tienen en la porción anterior una expansión cuticular, que es esta que les muestro aquí, esto que se ve más blanquito, ¿ya? Estas se llaman también aletas cefálicas y son las que le permiten al parásito adherirse a la mucosa del intestino grueso, que es su hábitat. Entonces, estas expansiones cuticulares, al estar en contacto con los líquidos tisulares, se hinchan y eso hace que se queden prendidos a la mucosa del intestino grueso. Estos parásitos se caracterizan porque viven muy poco tiempo en nuestro organismo. Aquí tenemos a la boca, a la boca, aquí están las expansiones cuticulares que les decía, ¿no? A continuación está el esófago, el intestino, ¿no? Y tienen también las hembras un aparato reproductor bastante desarrollado, ¿no? Los huevos que colocan las hembras son huevos translúcidos, se caracterizan porque tienen 2 capas y adquieren la forma de una letra D. Cuando nosotros observamos, tienen una cara plana y la otra convexa. Aquí se nota más claramente, esta es la cara plana, la otra es convexa. Entonces decimos que adquieren la forma de una letra D. Cuando estos huevos son puestos por las hembras, son huevos inmaduros, no tienen nada en el interior, pero maduran muy rápidamente y aquí ya tenemos un huevo maduro o larvado. Esta parasitosis no es considerada una geohelminthiasis porque estos huevos solo necesitan de una temperatura adecuada para madurar. No necesitan caer a la tierra, nada. Solo temperatura adecuada. Entonces, si esos huevos están a 36 grados, en 6 horas ya están maduros. Y si están a 20 grados, en 36 horas ya están maduros. Entonces, como les decía, no son infectantes inmediatamente que son puestos, pero maduran muy rápidamente y lo único que requieren es una temperatura adecuada. El hábitat de este parásito es el intestino grueso, lo vamos a encontrar principalmente a nivel del ilion y del colon. La oviposición, ¿no?, es de 11,000 huevos cada hembra, imagínense la cantidad de huevos que ponen, y todos estos huevos, ¿no?, son diseminados, o sea,
en el medio ambiente, ¿no? La longevidad, el tiempo que tienen es muy corto, es 3 meses nada más. ¿Ya? Y yo siempre les digo a los estudiantes que a modo de broma obviamente, les digo que el ciclo, la vida que tienen estos enterobios es triste. Y siempre me preguntan ¿por qué? ¿Por qué considero que sea triste? Les digo porque sucede que cuando la forma infectante sabemos que es el huevo maduro, ¿verdad? O larvado. Entonces, ese huevo eclosiona, libera a la larva y esa larva se transforma en un parásito adulto. No hay migración. Esto sucede directamente a nivel del intestino. Entonces, una vez que esta larva se libera y alcanza la madurez sexual, vamos a tener hembras y machos. El macho copula a la hembra y después de copular a la hembra, el macho se muere, ¿no? Entonces, esos machos los podemos encontrar en la materia fecal, pero ya salen muertos, ¿no? Entonces, podemos encontrar parásitos adultos machos en la materia fecal. Ahora, ¿qué sucede con la hembra? La hembra, una vez que ha sido copulada, cuando ya está lista para poner los huevos, migra hasta la región perianal, atraviesa el ano, sufre movimientos bruscos, elimina los huevos y muere. Es por eso que solamente el tiempo que viven estos parásitos es 3 meses. Una sola vez el macho tiene la oportunidad de copular a la hembra, luego muere, y la hembra solamente va a poner una sola vez los huevos, porque después de colocar los huevos, también la hembra muere. Entonces, en la región perianal, nosotros podemos encontrar esa cantidad de huevos que van a estar produciendo bastante prurito, porque una vez que estos huevos son puestos, tienen alrededor una sustancia pegajosa, por eso quedan pegados en la región perianal y producen bastante prurito. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño o el paciente? Generalmente es más frecuente en los niños, por eso les decía niños, ¿qué hace? Se rasca la colita, ¿no? Se rasca la colita, ¿no? Y quedan los huevos, pues, en las uñas, en la manito, ¿no? Y en la ropa de cama, y es esa forma en la que nosotros diseminamos esos huevos, y por eso no solamente tiene la parasitosis del niño, sino también todo su entorno familiar, ¿no? Entonces, aquí hablamos de que el mecanismo de infección puede ser, el principal mecanismo de infección es el ciclo ano-mano-boca, justamente porque los huevos se localizan se localizan en la región perianal, y cuando el paciente se rasca por el prurito intenso que tiene, entonces quedan los huevitos en la mano y estos pueden llegar a la boca, también a la nariz, es otro mecanismo de infección o de transmisión, el ciclo ano-mano-boca, el que les digo, les pica el anito. Se rascan ese anito ¿con qué? Con la mano. Entonces queda en la mano, luego esa mano se llevan a la boca y tenemos el ciclo ano-mano-boca. O lo que sucede es que los niños también, muchos se hurgan la nariz, entonces llevan esa manito, ese dedo a la nariz y a través de la nariz también pueden ingresar el parásito. Luego tenemos la retroinfección, ¿ya? Entonces, el principal mecanismo de infección, no nos olvidemos, ciclo ano-mano-boca. Otro mecanismo, ciclo ano-mano-nariz. El tercero, la retroinfección. Acuérdense que les dije que los huevos lo único que necesitan es de una temperatura adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Estos huevos pueden madurar, si están a 36 grados, en 6 horas. Y esto es lo que ocurre habitualmente. ¿Por qué? Porque la hembra sale a poner los huevos generalmente ya pasada la tarde, ¿no? O en la noche. Entonces, el niño, que es el que generalmente tiene esta parasitosis, tendría que estar ya durmiendo a las 8 de la noche, máximo 9. Entonces, que la hembra salga a colocar los huevos, por decirles, a las 8 de la noche. El niño ya está en cama, a 36 grados tranquilamente. 8 a 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, ¿no? Los huevos que ha puesto la hembra ya están maduros. Entonces, esos huevos eclosionan, liberan la larva y la larva se vuelve a entrar a través del ano.
Entonces, a eso se conoce como retroinfección. Esto no es autoinfección. Acuérdense que en estrongiloides vimos autoinfección. ¿Eso qué sucedía? La larva en el mismo intestino se transformaba de larva raditiforme a larva filariforme. Y la filariforme daba lugar directamente a la hembra partenogénica. En cambio aquí, ¿qué ha pasado? La hembra, y eso era autoinfección, ¿verdad? Aquí la hembra ha salido, ha atravesado el ano, ha puesto los huevos y ha muerto. Los huevos que han quedado en la región perianal han madurado. Una vez que han madurado, ¿qué ha pasado? Se ha roto el huevo, ha liberado la larva y la larva ha ingresado para transformarse en un parásito adulto. Eso es retroinfección. ¿Ya? Y lo que menos se va a producir, mejor si ni colocan como mecanismo de infección, es el fecalismo. Eso es lo que menos se va a producir. Lo más frecuente, no nos olvidemos. Ciclo ano-mano-boca, ciclo ano-mano-nariz, retroinfección. Y el fecalismo es lo menos que vamos a observar en enterobios. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que la hembra sale a la región perianal para colocar los huevos. Entonces, los huevos no están en la materia fecal. Los huevos están en la región perianal. Entonces, por eso es que el mecanismo de transmisión fecalismo es el que menos prácticamente no existe mediante mecanismo. El que más se va a dar va a ser el ciclo ano-mano-boca y la retroinfección. Ya. Ahora, fecalismo, ¿en qué caso se podría producir? Cuando la hembra está saliendo a poner los huevos, ¿no? Y el paciente tiene ganas de defecar, entonces defeca y arrastra a la hembra y a todos los huevos, y en ese caso nos encontramos huevos en las heces fecales. Pero eso es muy raro. Generalmente vamos a tener estos otros dos mecanismos que vamos a ver. Entonces acá tenemos el ciclo, tanto parásitos adultos hembra y macho, localizados a nivel del intestino grueso, al igual que el trichuri, su hábitat es intestino grueso. ¿No? Y el macho, les dije, copula a la hembra y después de copular a la hembra muere y este es eliminado en la materia fecal. La hembra, cuando está lista para poner los huevos, migra hasta la región perianal, ahí sufre movimientos bruscos, elimina los huevos y luego se muere. Y estos huevos, lo único que necesitan para madurar es de una temperatura adecuada y luego pueden ingresar a través de la boca, con el ciclo ano-mano-boca, pueden ingresar a través de la nariz, mediante el ciclo ano-mano-nariz, o a través del mismo ano, por el mecanismo que se llama retroinfección. Entonces, tenemos 3 vías de ingreso: boca, nariz y ano. En cuanto a la epidemiología, es de difusión mundial, encontramos en muchos países, es muy frecuente las reinfecciones, las sobreinfecciones, la infección intrafamiliar, por lo que les decía que nosotros al tender la cama, al sacudir la pijama, pues contaminamos. Se han hecho estudios en los que se han encontrado en lugares de hacinamiento, por ejemplo, en los hogares de niños, en los hospitales, en las áreas de pediatría, se han encontrado los huevos pegados en la pared hasta 1 metro por encima del suelo, porque resulta que son huevos bastante livianos y flotan más o menos unos 2 minutos antes de posarse en las superficies y los podemos encontrar así en varios lugares. La forma infectante es el huevo larvado. La vía de infección más importante es la oral y las otras que les dije es la nasal o la inhalación y la rectal, ya sea asociados al ciclo ano-mano-boca, ano-mano-nariz o retroinfección. Esta parasitosis, a diferencia de las otras que hemos estudiado, es más característico de climas fríos, ¿no? Entonces encontramos más en climas fríos que en climas cálidos y, como les decía, no es considerada una geoelimentiasis. La población más afectada van a ser los niños. Un signo característico es la onicofagia, ¿no? Cuando se comen las uñitas. Está muy asociado a la principal manifestación clínica que vamos a tener, van a ser justamente el prurito. Ya el prurito
nasal, el prurito anal principalmente, y algunas veces incluso un prurito vaginal. En cuanto a la patología, no existen lesiones macroscópicas que se puedan producir en el intestino. Acuérdense que está muy poquito tiempo. Puede haber una reacción inflamatoria local. Lo que se puede presentar son lesiones traumáticas por el rascado. Generalmente el rascado, acuérdense que el parásito va a colocar los huevos en la noche, entonces el niño siente el picazón y se rasca y no controla ¿no? Entonces puede producir lesiones a nivel de su anito. Además que esto ocasiona perturbaciones nerviosas porque el paciente no puede dormir, la picazón, el prurito que va a presentar el paciente es bastante molesto, entonces hace que el paciente despierte siempre con tanto picazón que tiene a nivel de la colita, ¿no? Entonces esto ocasiona que el niño no duerma bien y al otro día esté todo aburrido, y también lo que va a presentar es el rechinar de los dientes, ¿no? Lo que se conoce como bruxismo. Cuando está durmiendo, hace sonar sus dientecitos. Puede existir migración de cuerpos extraños, granulomas en genitales, apéndice, hígado. Puede producir daño a nivel genital femenino asociado a una colpitis y producción de leucorrea. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que les dije que los huevos están alrededor de la región perianal, y cuando están a una temperatura adecuada, en 6 horas a 36 grados, en 6 horas ya están maduros. Entonces puede ser que el huevo haya eclosionado, libere la larva, y esta larva, en lugar de ingresar al ano, lo que se va es a la vagina. Acuérdense que el espacio que existe entre el ano y la vagina es bastante pequeño. Entonces ingresa a través de la vagina, y en la vagina lo que va a hacer es ocasionar una inflamación, que es la colpitis, y obviamente esto se va a manifestar con la producción de leucorrea, pero es producido por la larva. No se va a desarrollar el parásito adulto a nivel del aparato genital femenino, pero sí va a ocasionar esa inflamación que va a estar asociada a la producción de leucorrea, o sea, secreción vaginal que va a presentar la paciente por la inflamación que se está produciendo a nivel de la vagina. Los principales síntomas, como ya les había mencionado anteriormente, es el prurito anal, el nasal y el vulvar cuando la larva migre hacia la vagina, produciendo un estado de hipersensibilidad en el hospedero. Pueden haber síntomas nerviosos variados, y justamente les explicaba eso por la alteración del sueño. Entonces el prurito no le deja dormir al niño o al paciente adulto que pueda presentar. También tenemos el bruxismo, y puede también haber algunos síntomas digestivos como dolor abdominal, pero que no es muy frecuente, ¿no? Lo más frecuente y lo que va a llevar a que nosotros hagamos, porque el niño vaya a la consulta médica, va a ser justamente el prurito nasal, ¿no? Y que se despierta, y con lo que nosotros llamamos la famosa gusanera, ¿no? Entonces siempre nos decían en casa que la gusanera nos daba por comer mucho dulce. Aquí nos damos cuenta que la gusanera no está asociada a comer mucho dulce, sino está asociado a un parásito que es el Enterobius vermicularis. Para el diagnóstico no nos sirve el coproparasitológico porque no hay parásitos en la materia fecal, solamente en los adultos que podrían ser eliminados. Lo ideal es realizar un test de Graham o un escobillado anal. Para estas dos técnicas se recolecta la muestra directamente de la región perianal, que la vamos a explicar en práctica. Cuando el parásito migra a nivel de la vagina, es importante realizar un diagnóstico diferencial para saber si la leucorrea que presenta la paciente es por cándida, por tricomonas, o si se trata de un Enterobius vermicularis que esté ocasionando la leucorrea, ¿no? La visión de sintomatología. Para el tratamiento se puede dar pamoato de pirantel, se puede dar piperacina, y también los derivados benzoimidazólicos, que son los de primera elección, como el mebendazol o el albendazol. Como ya les había indicado, es importante realizar el tratamiento a todo el grupo familiar, no solamente al paciente, ¿no? Entonces, tenemos uno al cual se detecta que tiene Enterobius, e inmediatamente hay que hacer al resto de la familia. Algo muy importante en la profilaxis que no coloqué acá y que es muy importante tomar en cuenta
es que cuando se detecta, cuando de pronto el examen de laboratorio nos reporta que el paciente presenta huevos de Enterobius vermicularis, es importante hacer una limpieza de la casa, ¿ya? De los juguetes. Si es niño, de los juguetes, hay que limpiar pisos, paredes, juguetes, lavar. ¿Por qué? Porque están los huevos diseminados en todo eso, porque les dije que creamos nosotros un ambiente oxidótico, ¿no? Entonces, muy importante hacer la limpieza. Hay que limpiar todo, ¿no? Pisos, paredes, juguetes, todo limpiar para eliminar los huevos y evitar así las reinfecciones que son muy frecuentes en esta parásito. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Con esto habríamos terminado todo lo que son nemáticos. Aquí tenemos un pequeño resumen. El hábitat del Ascaris en intestino delgado. Ascaris, estrongiloides y uncinarias las encontramos a nivel del intestino delgado. El Trichuris y el Enterobius los vamos a encontrar en el intestino grueso. Los tres Ascaris, estrongiloides y uncinarias son los que van a hacer ciclo tanto pulmonar como intestinal, ¿no? Entonces, estos que van a hacer ciclo pulmonar e intestinal son los que van a tener, los que vamos a decir que tienen un ciclo monoxénico complejo, porque van a producir daño a nivel pulmonar y luego a nivel intestinal. En cambio, el Trichuris y el Enterobius solamente producen daño a nivel intestinal, por lo tanto, estos tienen un ciclo monoxénico simple. En cuanto a la patología, el Ascaris lo primero que va a producir es el síndrome de mala absorción, luego puede producir obstrucción a nivel del intestino y también de conductos, ¿no? Y posteriormente la inflamación catarral a nivel del intestino delgado, que va a complicarse con un síndrome de mala absorción. En cuanto al estrongiloides, vamos a observar la larva migrans o larva curl, que son las lesiones a nivel de la puerta de entrada, luego el síndrome de Lofer y posteriormente la inflamación a nivel del intestino que puede llevar a un síndrome de mala absorción. La otra complicación es la hiperinfección que se produce en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Asociados a una autoinfección. En uncinarias tenemos el síndrome de Lofer, luego la inflamación que se produce a nivel del intestino y la anemia por la sustracción de sangre y por la migración de los parásitos a nivel del intestino delgado, lo cual también nos lleva a un síndrome de mala absorción, especialmente por la inflamación catarral que se produce a nivel del intestino delgado. En cuanto al Trichuris, tenemos la acción traumática. Acuérdense que el Trichuris, toda la porción anterior está dentro del intestino grueso, ¿no? También es hematófago, por lo tanto va a producir anemia, y también tenemos las lesiones a nivel de los dedos en palillo de tambor, ¿no? Y una complicación que se puede presentar es el prolapso rectal, que está asociado a la diarrea intensa y a la carga parasitaria grande, ¿no? Entonces el prolapso rectal, les dije que era la relajación del esfínter anal, y esto se produce por la gran cantidad de parásitos que van a estar presentes. En cuanto al Enterobius, vamos a tener la patología principal, van a ser las lesiones por rascado, dijimos que a nivel del intestino son muy leves, y una complicación que se puede producir es la vaginitis que sería producida porque la larva se vaya a nivel de la vagina. En cuanto al tratamiento, si ustedes se dan cuenta, lo que se utiliza más es el mebendazol, ¿no? Mebendazol y albendazol para el Ascaris. Para el estrongiloides, el de primera elección es el tiabendazol. Para las uncinarias, el mebendazol. Para Trichuris, mebendazol y albendazol, lo mismo que para el Enterobius. Y como tratamientos alternativos, tenemos para el Ascaris la piperacina y el pirantel. Para el estrongiloides, la ivermectina y el albendazol. Para las uncinarias, el tetracloroacético. Y para el Enterobius, la piperacina y el pirantel. Eso sería como un resumen de los nemáticos.
Con eso estaríamos terminando todos los nematodos intestinales, la parte teórica y la parte de práctica, junto con las técnicas y ya una descripción y la observación de mayor cantidad de huevos y larvas para su diferenciación, estaríamos viendo el jueves en la clase de práctica. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No hay dudas? No, doctora. Bien. Entonces vamos a ir con la lista. Andrea ya está presente, Isabela, Marisol, Ruth, la otra Marisola Carapi. Omaira ha llegado. Omaira está presente. Buen día, doctora. Sí, Atrasada. María Jesús estuvo. Reina. Presente, doctora. Jairo estuvo temprano. Paola Lisette. presente, doctora, perdón. Atrasada también. Kelly. Jocelyn estuvo puntual. Kelly está, no está. Estuvo presente. Gretzel estuvo temprano. Ignacio. Presente, doctora. Atrasado también. Candy. Presente, doctora. Atrasada. Carla estuvo temprano. Arlet. ¿No está Arlet? No. Muy bien. Entonces los veo el día jueves. Para el jueves van a repasar a los protozoos intestinales que hemos visto, porque después de la clase vamos a dar un pequeño repaso de lo que serían los protozoos intestinales. Entonces ahí tienen que estudiar las amebas, patógenas y no patógenas, Giardia, Balantidium e Isospora. ¿Ya? Repasen eso para dar un repaso de relación a morfología, no con relación a enfermedades, métodos de diagnóstico, nada, sino morfología de amebas patógenas, no patógenas, Giardia, Balantidium. Eso nomás, mejor. No Isospora. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Nada. ¿No? Muy bien. Entonces, Doctora, buenos días. Buen día. Entonces va a ser de 4 el microexamen, ¿no? Sí. De Giardia, Isospora. No. Y patógenas y no patógenas. Amebas patógenas, no patógenas, Giardia y Balantidium. 4. No Isospora. Está bien. Ya, gracias, doctora. De nada. Bueno, hasta el jueves. Buen fin de semana. Hasta luego, doctora. El jueves, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.